Gracias. En nombre del Banco Central de Bolivia, quiero darles una cordial bienvenida a la presentación del Informe de Estabilidad Financiera enero 2022. Permítame saludar a nuestro presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas Zulo, a Óscar Ferrufino, vicepresidente de directorio, Sergio Colque, gerente de entidades financieras, por supuesto también a nuestros directores, a toda la prensa presente y a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales. Voy a invitar a Edwin Rojas Zulo, presidente del Banco Central, a realizar la presentación de este informe de estabilidad financiera. Okay. Bien, muy buenos días, amigos de la prensa. Muy contentos de poderles recibir acá en este evento que tiene como objetivo presentar el informe de estabilidad financiera enero 2022 a nombre de los diferentes estamentos que tiene el Banco Central, como es el directorio, las diferentes gerencias y también el ámbito operativo. Les damos la bienvenida para poderles compartir y poder compartir este documento que refleja gran parte de las diferentes operaciones y los diferentes resultados que ha alcanzado el país en materia financiera, en materia de nuestro sistema financiero durante la gestión pasada. Eh, Creo que es bueno resaltar y es bueno reiterar que el Banco Central, en el marco de los artículos 327 y 328 de la Constitución Política del Estado, tiene la competencia o la función de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, de esta forma contribuir al desarrollo económico y social, y además, dentro de sus atribuciones, se fija las de ejecutar, establecer la política monetaria, cambiaria, autorizar la emisión de la moneda, administrar las reservas internacionales y a su vez regular el sistema de pagos. Es en este marco que hacemos la presentación de este informe, el cual, reitero, está en línea a estos mandatos que tiene el Banco Central por parte de nuestra Constitución. Por otra parte, también es bueno tener presente que el marco legal vigente, como es el caso de la Ley 1670 y la Ley 393, ¿cierto?, establecen que el Banco Central es el prestamista de última instancia y a su vez conforme el Consejo de Estabilidad Financiera, de manera que se vaya evaluando, ¿no es cierto?, todo lo que es el desempeño del sistema financiero nacional en términos de su estabilidad de forma permanente. Entonces, de esta forma, nosotros advertimos, señalamos que un sistema financiero y un sistema de pagos estables, que es como el que tiene nuestro país a la fecha, ¿no es cierto?, son fundamentales para poder adecuar, para una adecuada conducción de la política monetaria y sus efectos de transmisión que tiene en el ámbito del sector real para impulsar el desarrollo económico y social del país. ¿Cuáles son los principales contenidos que la población, ustedes van a poder advertir en nuestro informe de estabilidad financiera? Básicamente son tres aspectos. Por una parte, se hace una referencia a lo que ha sido el entorno macroeconómico durante la gestión pasada, ¿cierto? Por otra parte, macroeconómico en términos del contexto internacional, quiero decir, y también del desempeño de la economía. Acá van a encontrar ustedes algunos aspectos muy comunes en términos del informe de política monetaria que hemos presentado hace algunas semanas también en este ambiente. Entonces, por supuesto que acá van a encontrar toda la especificidad que el caso amerita en términos de lo que es el sistema financiero, tanto en el ámbito internacional y en el ámbito macroeconómico, lo que vincula a esta gran variable. Por otra parte, en un segundo cuerpo de este informe van a poder ustedes advertir
cuál ha sido el desempeño del sistema financiero en términos de establecer las características de las principales variables del sistema y los resultados alcanzados, ¿no? En torno a lo que es la intermediación financiera, el mercado de valores, seguros y pensiones, además de lo que es el sistema de pagos. Finalmente, el Banco Central, en el marco de sus atribuciones y la capacidad técnica que tiene, también desarrolla un análisis de riesgo de nuestro sistema financiero. Un análisis de riesgo que lo que hace es evaluar, ¿no es cierto?, posibles contingencias, posibles shocks externos e internos que puede enfrentar nuestra economía, en específico nuestro sistema financiero, y por supuesto, si se tiene la capacidad de afrontar este tipo de aspectos. El resultado, como ustedes van a poder ver, es que nuestro sistema financiero tiene la capacidad como para poder enfrentar de manera exitosa cualquier tipo de shocks externos en términos de los indicadores del análisis que se realiza, por supuesto, con el ejercicio técnico, econométrico que se efectúa en el despliegue del documento. Bien, algunos elementos que creo es importante resaltar, señalar en términos de nuestro informe. Primero, en el ámbito financiero, lo que es el sistema financiero en el país, el Banco Central ha tenido como objetivo, ¿no es cierto?, brindar al sistema los recursos suficientes para que estos puedan ser canalizados a lo que es la actividad crediticia. Por otra parte, se ha recuperado el rol de prestamista de última instancia que toda economía posee. Nosotros hemos advertido desde que nos hicimos cargo del Banco Central algún tipo, ¿cierto?, de actividad especulativa por algunas entidades financieras. Sin embargo, la actividad regulatoria, la función regulatoria que nosotros hemos desplegado a lo largo de la gestión pasada, que se traduce en el informe, ¿cierto?, nos ha permitido regular este tipo de aspectos y, por supuesto, al recuperar el rol de prestamista de última instancia, permitimos que el sistema financiero opere por medio de sus diferentes instrumentos, ¿no es cierto?, de manera mucho más eficiente. Es así, por ejemplo, que el incremento que se han dado en términos de las tasas de reporto, ¿cierto?, han permitido precisamente que el sistema financiero canalice los recursos mediante lo que son otros instrumentos, como es la intermediación interbancaria y lo que es el funcionamiento, la búsqueda de recursos, la canalización de recursos por medio de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, este rol, la recuperación de prestamista de última instancia, es un hecho no menor para el sistema financiero boliviano durante la gestión pasada, que se ha realizado de una manera bastante prudente, de una manera bastante eficiente y que no ha generado ningún tipo de disturbios que se pueden dar al interior de nuestro sistema. A su vez, hemos tomado algunas medidas importantes que han permitido precisamente que los recursos estén disponibles en el sistema financiero para la canalización de recursos. Hemos ampliado la vigencia de los diferentes fondos CPBIS que el Banco Central venía administrando, ¿cierto?, desde años atrás. También hemos creado otros tipos de fondos que nos permiten, a su vez, mostrar el potencial que tiene el sistema financiero como para poder, mejor dicho, el Banco Central, como para poder atender cualquier requerimiento que tenga el sistema financiero en términos de recursos. También en este ámbito de la actividad regulatoria que tiene el Banco Central, en lo macroprudencial, que es nuestra competencia, hemos
generado diferentes políticas para reducir los límites de inversiones en el exterior para las compañías de seguros y entidades financieras. Y finalmente hemos modificado el cálculo de la posición de cambios. Estos elementos muy vinculados en lo que fue esta política que ha desarrollado el Banco Central la gestión pasada, que tiene que ver con la recuperación del rol de prestamista de última instancia. Entonces, con la aplicación de estas medidas, lo que hemos logrado es tener que la economía boliviana, el sistema financiero boliviano, cuente con niveles adecuados de liquidez. Como ustedes pueden ver acá, advertir en el gráfico, creo que se muestra de esta manera mejor, permítanme. La gestión pasada se ha cerrado por un nivel de excedente de liquidez del orden de los redondos, para hablar en términos redondos, de los 15.000 millones de bolivianos. Pero el detalle importante es señalar que en promedio, a lo largo de todo el año, hemos estado con un nivel de prácticamente 12.000 millones de bolivianos como excedente de encaje en efectivo en moneda nacional, el cual ha sido superior a los 9.348 que tuvimos durante la gestión 2020 y, por supuesto, mucho más superior a los 6.475 de excedente de encaje o de nivel de liquidez que tuvo la economía el año 2019. Claramente, lo que esto muestra es que el sistema financiero ha contado con los recursos, con los niveles adecuados, como para poder canalizar recursos y no es cierto, y es verdad también apoyar todo el proceso de reactivación económica que se ha venido implementando desde el gobierno. Por otra parte, lo que les señalaba hace un momento, la constitución de diferentes fondos, ¿no es cierto?, o la reactivación o la ampliación de plazos en algunos casos, lo que nos han mostrado es que el sistema cuenta con los recursos necesarios para poder atender cualquier requerimiento que el sistema financiero lo solicite. Nosotros tenemos alrededor de unos 12.000 millones de bolivianos que están constituidos en estos fondos, de los cuales, como ustedes pueden ver, solamente se han utilizado 4.204, de forma tal que de ser solicitado, si la economía, el sistema financiero tuviera la necesidad, tendríamos como más de 7.000 millones como para poder atender, ¿no es cierto?, una eventual demanda de recursos. ¿Dónde están constituidos estos recursos? En los diferentes fondos, ¿no es cierto?, como he señalado anteriormente, en el fondo CPBIS 2, CPBIS 3, en el FIUSER, ¿no es cierto?, en el fondo CEPRO y también en los créditos que se han otorgado a las IFDs y las cooperativas de ahorro y crédito que se han canalizado mediante el BDP. Segundo, por favor. Aquí me echo. Ok. Por otro lado, lo que hemos podido también advertir es que estos niveles de recursos con los que cuenta la economía, ¿no es cierto?, ha permitido ampliar la brecha entre depósitos y carteras. Durante la gestión pasada, esta brecha ha llegado a un nivel de los 10.749 millones. Claramente, a lo largo de la gestión 2021, ¿no es cierto?, como ustedes pueden advertir en el gráfico, esta brecha se ha ido ampliando de forma sistemática, mostrando que la economía tiene los recursos suficientes en términos de la disponibilidad de recursos para emprender, ¿no es cierto?, para poder financiar las diferentes actividades productivas. Los depósitos. Durante la gestión pasada también han sufrido un incremento favorable. Este hecho lo que muestra es la confianza del público
de los ahorristas en el sistema financiero nacional, la confianza del público en términos de todas las políticas de reactivación desplegadas por el gobierno y las políticas macroprudenciales que se han desplegado por parte del Banco Central. Hemos tenido un incremento del 6.3% en materia de los depósitos. Pero acá hay dos elementos que creo es importante recalcar. Primero, el incremento en estos depósitos, o el total, mejor dicho, de los depósitos, en más del 90% corresponde a pequeños ahorristas que tienen ahorros menores a los 7.000 bolivianos. Por otra parte, en términos de la confianza que tiene la población, el público en el sistema financiero, una variable que nosotros observamos es que este incremento de la cartera se da en gran parte por depósitos en DPFs, en depósitos a plazo fijo, de los cuales el 91% de estos DPFs están en plazos mayor a un año. Otro elemento, ¿no es cierto?, que permite resaltar la confianza que tiene la población en el sistema financiero actual y, por supuesto, que estamos inmersos en este proceso de reactivación económica que se ha venido impulsando periódicamente. Los créditos, ¿no es cierto?, que tiene la economía se han recuperado de forma importante y claramente aquellos que son priorizados, como es el caso de los créditos productivos y de vivienda de interés social, se han incrementado también de manera importante. Se ha incrementado durante la gestión pasada en casi el 6%. Esto demuestra que los créditos que son canalizados atienden las necesidades también de los pequeños prestatarios, atienden las necesidades básicas que tiene la población, porque gran parte de estos recursos han sido canalizados a estos sectores. Por supuesto también que el resto de sectores que comprenden la cartera de créditos han tenido una dinámica favorable. De hecho, la cartera bruta ha crecido en un 4%. Y los otros créditos, en la descomposición que nosotros hacemos, y ustedes pueden advertir en nuestro informe, creció en 1.5%. Claramente esto es otro elemento, ¿no es cierto?, que se afirma este desempeño favorable que ha tenido el sistema financiero durante la gestión pasada. En términos del acceso al sistema financiero, las variables que nos permiten a nosotros hacer un seguimiento que tiene que ver con nuestras competencias de regulador en el ámbito macroprudencial, ¿no es cierto?, nos permiten advertir también que se han dado algunos elementos importantes. Por ejemplo, el número de cuentas de depósitos se han incrementado de 12.673 millones a 13.720, un incremento de un 8.3%. Por su parte, el número de prestatarios se ha incrementado de 1.657.000 a 1.759.000, es decir, un incremento de 6.1%. Y en el caso de lo que es la cobertura, ¿no?, que tiene el sistema financiero durante la gestión pasada también se ha incrementado en un 5.8%. Los diferentes elementos que comprenden este reporte también permite señalar, ¿no es cierto?, que el sistema financiero tiene niveles adecuados de solvencia y también el sistema ha logrado recuperar los niveles de rentabilidad, ¿no? Los ejercicios que se han realizado, los cálculos que se han efectuado, muestran, por ejemplo, que el coeficiente de adecuación patrimonial, ¿no es cierto?, está en el orden del 13%, como ustedes ven, 12.9, 13%, similar al año 2020, que era del 13.1, muy similar, pero superior en términos de lo que establece la ley, que tiene que ser un mínimo del 10%. Por otra parte, los otros indicadores, como es el caso del ZOE y del ZOA, también muestran un incremento favorable. En el caso del ZOE, el sistema financiero subió de 4.5 al 7% y en el caso del ZOA subió de 0.4 al 0.5%. Un elemento que ya lo hemos señalado, pero el informe también lo puntualiza, tiene que ver con el índice de morosidad, el cual se ha mantenido bajo y estable
Estamos hablando de que la economía boliviana durante la gestión pasada o el sistema financiero cesó del orden del 1.6%, ¿no es cierto? Aproximadamente, dependiendo del periodo, pero nosotros vemos que es uno de los índices de morosidad más bajos en la región. Si comparamos con Argentina, que está en torno al 5%, ¿no es cierto? O Colombia, que está en torno al 4.3%, claramente el índice nacional, el índice de morosidad en Bolivia es uno de los más bajos junto con Uruguay, que está en el orden del 1.4%. Otro elemento importante que acompaña el proceso de recuperación de la economía, ¿cierto? El proceso de reactivación, tiene que ver también con lo que es la mejora en la capacidad de pago de los prestatarios y, por tanto, ¿no es cierto?, esto repercute en la recuperación de la cartera diferida. En este ámbito, lo que hemos advertido es que este indicador disminuyó del 9.6%, que fue el cierre a la gestión 2020, a 3.6%, ¿no es cierto? Lo cual muestra, reitero, un hecho importante en términos de que los prestatarios han ido mejorando en términos de su capacidad de pago. Esto está en línea a la cultura crediticia que existe en el país, ¿no es cierto?, de responder los compromisos que adquieren los clientes con sus bancos. Claramente, este indicador es favorable, ¿no es cierto?, en términos de la política que se implementó para este sector. Por otro lado, esta mejora en lo que es la cartera diferida también se advierte en los diferentes componentes en los diferentes subsistemas. Por ejemplo, en lo que es a las IFDs bajó del 25.5 al 6.3%. En lo que son pymes del 14.1 al 10.4%. En cooperativas de 10.4 a 5.2. En lo que es la banca múltiple de 9.8 a 3.3. Y en las IFDs de 2.6 a 1.1. Claramente, ¿no es cierto?, esta disminución de lo que es los préstamos diferidos respecto a la cartera bruta, ¿cierto?, se manifiestan en un comportamiento favorable a lo largo en todos los subsistemas que compone, ¿no es cierto?, el sistema financiero nacional. Bien, por otra parte, como señalaba, uno de los componentes importantes que tiene nuestro documento es efectuar pruebas de tensión. Desde este punto de vista, lo que se hace es efectuar diferentes ejercicios estadísticos, econométricos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es testear, lo que hacen es tensionar la calidad de la cartera, la liquidez y nuestros sistemas de pago. Claramente, en todos los ejercicios que se han hecho, las pruebas de tensión, se muestra que el sistema financiero boliviano es estable y resistente a escenarios hipotéticos de shocks externos e internos que puede tener la economía, ¿no?, que puede tener el sistema financiero. Un hecho no menor que también es importante señalar tiene que ver con las diferentes políticas implementadas mediante la adecuación de nuestros reglamentos acá en el Banco Central para coadyuvar la modernización del sistema de pagos. Como señalaba al principio de mi exposición, el Banco Central, por mandato constitucional, es la instancia rectora en materia del sistema de pagos en el país. Por tanto, lo que hemos hecho es adecuar nuestro sistema de pagos de manera tal que vaya modernizándose de manera mucho más continua, ¿no es cierto?, y aplicando altos estándares de seguridad operativa y de acceso a servicios e instrumentos de pago para la población. La nueva versión que tiene nuestro reglamento lo que hace es fortalecer las condiciones de eficiencia y seguridad para profundizar el uso de instrumentos electrónicos de pago en el país, ¿no es cierto? Completamos el ciclo electrónico de pago con la emisión de factura virtual para el pago de los diferentes servicios. Este ha sido, creo, uno de los hechos bastante significativos en términos de iniciar este proceso de modernización del sistema de pagos en el país. Y, por supuesto, se mejora todo lo que es el acceso de los usuarios a los servicios financieros mediante lo que es la banca electrónica y la banca móvil. De esta manera, lo que se ha hecho es consolidar la interconexión e
interoperabilidad de la infraestructura de pagos en el país. Tiene mayor agilidad, mayor facilidad en términos de las transferencias y los pagos electrónicos a través de la billetera móvil y lo que son los pagos con el código QR. Y esto va a permitir, va a redundar, por supuesto, en mayor inclusión financiera para todos los sectores. Las operaciones de alto valor que nosotros denominamos, clasificamos aquellas operaciones que se dan al interior del sistema financiero, ¿no es cierto?, o entre entidades financieras, ha tenido un incremento durante la gestión anterior, casi del 1%, ¿no es cierto? Por otra parte, los instrumentos de pagos electrónicos también han sido robustecidos en términos de su uso. Ha habido un incremento en el volumen de las transacciones de un 43%, esto es muy significativo. Y en términos del monto total transado, también advertimos un incremento de un 22%. Estos creo que son elementos importantes en términos de que la población tiene mayor acceso a los medios electrónicos de pago y servicios financieros digitales, como es la banca por Internet y banca móvil, ¿no es cierto? En términos que muestran las preferencias que va a tener la población también para utilizar los pagos electrónicos. Hemos advertido que estos pagos electrónicos tienen una serie de beneficios, ¿no es cierto? Tiene mayor rapidez, por supuesto, permite el desarrollo del comercio electrónico a través de compras por Internet, se tiene una amplia cobertura geográfica, ¿no es cierto?, a través de los servicios financieros y, por supuesto, permite un mayor acceso de la población a estos servicios. De hecho, nosotros durante esta gestión, bueno, hasta finales de este mes, vamos a culminar con mucho éxito lo que ha sido nuestra emisión de bonos del BCB, ¿no es cierto?, el BCB navideño, y uno de sus componentes importantes ha sido precisamente las transacciones electrónicas, lo cual ha facilitado que en la captación de recursos por parte del Banco Central, ¿no es cierto? Y también ha coadyuvado, ha facilitado a los ahorristas a que puedan comprar estos títulos. Lo interesante de este tipo de medidas es que se amplía la cobertura. Normalmente estas emisiones que hacía el Banco Central estaban focalizadas en La Paz, y a veces un porcentaje, digamos, reducido en lo que es el eje. Estoy hablando de Cochabamba y Santa Cruz. Hoy por hoy tenemos, por supuesto, no de manera significativa, pero importante ya el hecho de que poblaciones o departamentos, ciudades, como es el caso de Potosí, Oruro, que tradicionalmente no participaban de estas transacciones, o Beni, ¿no es cierto?, el departamento del Beni o Cobija, que no lo hacía, ya han participado en lo que son las emisiones de nuestros bonos mediante estos instrumentos electrónicos de pago. Creo que este es otro elemento importante que se resalta en nuestros informes que estamos generando en este nuestro reporte. Bien, para ir cerrando, algunos elementos creo que son importantes, los mensajes que quedan de nuestro reporte de estabilidad del sistema financiero, tiene que ver que mediante nuestras políticas, tanto convencionales y no convencionales, de política monetaria que aplica el Banco Central, hemos orientado, ¿no es cierto?, una política monetaria expansiva que ha coadyuvado todo el proceso de reactivación económica, pero este aspecto no podría haberse realizado si no se contaba con la suficiente liquidez para el sistema financiero, para que el público pueda efectuar las diferentes operaciones financieras, como es depósitos, ¿no es cierto?, otorgación de créditos, otro tipo de operaciones que se dan en el mercado y demás. El sistema lo que muestra es que tenemos resultados favorables, ha habido una expansión en materia de intermediación financiera interesante. Hemos podido ver también como un hecho relevante, como es señalado, que el Banco Central ha recuperado este rol de prestamista de última instancia. Y entre los indicadores resaltables, que resaltan, mejor dicho, en el informe, está el hecho de que los depósitos, ¿no es cierto?, tanto los créditos, así como la cobertura y acceso en el sistema han ido mejorando durante la gestión pasada de manera importante, relevante.
Por otra parte, todo lo que es estabilidad financiera del sistema nos muestra a través de los diferentes ejercicios de tensión que se hacen en el Banco Central, traducidos en el reporte, nos muestran de que tenemos un sistema de pago solvente, ¿no es cierto?, con indicadores de recuperación, inclusive en algunos casos, pero en resumen tenemos un sistema financiero solvente que puede, ¿no es cierto?, sopesar, puede superar shocks que pueden generarse en términos internos y externos a la economía boliviana. Y finalmente, nuestro sistema de pagos nacional ha operado de forma segura y fluida a lo largo de la última gestión, pero con toques que tienen que ver de modernidad, ¿no es cierto?, de mejor y mayor interconexión, ¿cierto?, aplicando de forma importante todo lo que son las transacciones electrónicas en la economía. Entonces, este informe, en resumen, lo que muestra es que el sistema financiero nacional es un sistema financiero sano, estable, ¿no es cierto?, que está en línea a poder atender los requerimientos que tiene la población para poder efectuar sus diferentes operaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, presidente. Vamos a realizar la presentación del video de informe de estabilidad financiera a enero de 2022. Presenta el informe de estabilidad financiera a enero de 2022, documento que analiza el desempeño del sistema financiero y los principales riesgos para la estabilidad financiera durante 2021. La confianza de los bolivianos en nuestro sistema generó un incremento del 6,3% de depósitos en entidades de intermediación financiera en 2021. Esta actividad estuvo respaldada por las políticas de reactivación económica del gobierno nacional y las medidas no convencionales implementadas por el BCB que mantuvieron niveles adecuados de liquidez. Priorizando los sectores productivo y de vivienda de interés social, el crecimiento de la cartera total llegó a un 4% y favoreció la recuperación de los créditos otorgados, mismos que crecieron en un 40% respecto a 2020. En un escenario complejo, tras los efectos del Banco Central de Bolivia registró un índice de morosidad del 1,56%, que demuestra la capacidad de las personas de pagar sus créditos y dar pie a sus actividades cotidianas. Pensando en las familias bolivianas en un entorno de interconexión e interoperabilidad, el sistema de pagos nacional se mostró seguro, accesible y fluido. Del mismo modo, el BCB impulsó la modernización de este sistema, llevando las transacciones digitales al alcance de los hogares y registrando más de 200 millones de operaciones electrónicas. Así, se demuestra que la seguridad que ofrecen los instrumentos electrónicos de pago contribuyó a profundizar la confianza de los bolivianos en el sistema financiero. Finalmente, los niveles de solvencia en la actividad financiera y la confianza generada en los bolivianos permitieron mantener un sistema financiero estable y con rendimientos positivos. El BCB en 2022 reafirma su compromiso Vamos a ir en orden, por favor, compañero. Bien, gracias. Buenos días, presidente, a las autoridades. Habla Hans Peñalosa de la red Gigavisión. Por favor, quería que se nos pueda precisar a cuánto están las reservas internacionales en oro, debido a que se han incrementado los precios internacionales de los minerales por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y la segunda consulta, si se va a mantener el tipo de cambio de la moneda internacional del dólar, por favor, presidente.
¿Alguna otra pregunta? Más compañeros. Presidente Carlos Vilena Digital, por esta pregunta, presidente. El pasado año la subvención por la importación de hidrocarburos ascendió a 1.800 millones de dólares. Este año, con el alza del petróleo, podría superar los 2.000 millones. ¿Esto es sostenible, presidente? ¿El Estado puede soportar esta situación? Por favor, presidente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Buenos días, presidente. Laura Gutiérrez del diario. Dos consultas. Primera, sabemos que el conflicto bélico y las que está sucediendo en Estados Unidos con su tasa de interés no afectan mucho al sistema financiero boliviano. Pero en la medida de que tal vez afecte futuramente, ¿qué medidas estaría tomando, qué previsiones estaría tomando el Banco Central en ese sentido? La segunda es respecto a lo que indica, ¿no? El número de cuentas son más de 12 millones. Pero de esas cuentas, ¿cuántas personas sí realmente están en el sistema financiero con cuentas? Bueno, gracias. Tenemos a Mira, allá la periodista de saco rojo, por favor. Gracias, buenos días, presidente. Por favor, si nos podría informar el comportamiento de las remesas internacionales y también el tema de las exportaciones, que todavía no se tienen datos a febrero. Uno de los principales indicadores o que más exportaciones se han generado son el tema de los minerales, por favor. Muchas gracias. Primero sobre reforzar el pago de las reservas internacionales. Hace algunos meses había un proyecto de ley para monetizar el tema del oro. Quisiéramos saber si eso todavía no ha sido y en qué está esta iniciativa legislativa. Y la segunda, por el conflicto y las sanciones del Banco Central de Rusia, si esto afecta de alguna manera la relación que tiene el Banco Central de Bolivia, el Banco Central de Rusia. ¿Qué previsiones se van a tomar en este sentido, por favor? Gracias. ok. Bueno, muchas gracias por sus consultas. Habíamos pedido que estén enmarcadas en lo que es el informe de estabilidad financiera. Pero bueno, entiendo que hay algunas inquietudes de parte de ustedes. En algunas de las consultas tienen que ver, son competencia directa, por supuesto, del Banco Central y en algunos casos no. Entonces, un primer aspecto que tiene que ver con las reservas, que creo que ha sido un tema de interés para unos 2 o 3 periodistas. Señalarles que en lo que concierne a la administración de reservas internacionales, si bien un parámetro importante, por supuesto, es saber cuál es el nivel de las reservas, cuánto se tiene como monto. La práctica internacional lo que muestra es que la administración de las reservas se realiza en función a determinados parámetros. Y estos parámetros fundamentalmente tienen que ver con los meses de importación, la capacidad de meses de importación que tiene la economía, o con la capacidad que tiene la economía para poder atender deuda de corto plazo, deuda externa de corto plazo. En estos ámbitos, claramente el nivel de reservas que tiene la economía nacional sobrepasa, ¿no es cierto?, los parámetros que internacionalmente se utiliza como buenas prácticas para lo que es la administración de reservas, ¿no? Tenemos más de 3 meses de importación. Para cubrir más de 3 meses de importación, estamos prácticamente en los 6 meses. Para cubrir lo que es la deuda de corto plazo, se habla de un parámetro por lo menos de cubrir por lo menos una vez. Nosotros cubrimos 4 veces este parámetro. Entonces, reitero, más allá del nivel, que dicho sea de paso, como hemos informado ya hace algunas semanas cuando hacíamos la presentación de nuestro IPM, el nivel de reservas pues se han estabilizado, que creo que es importante señalar. Por supuesto que por el tema de lo que es nuestra composición y
las diferentes fluctuaciones que pueden haber, que existen en el ámbito internacional respecto a los minerales y concretamente el oro, ¿no es cierto?, hace que fluctúe. Pero creo que el mensaje que se tiene que tener acá es que el nivel de reservas que tiene la economía puede, ¿no es cierto?, supera los diferentes indicadores, los diferentes parámetros que se tiene en materia de su administración. Esto a su vez nos lleva a la otra pregunta que alguno de los compañeros ha realizado, que tiene que ver con el tipo de cambio. Por eso es creo importante hacer referencia a nuestro informe de IPM, de informe de política monetaria que presentamos hace algunas semanas. Nosotros lo que hemos mostrado en este informe es que durante la última gestión estamos en equilibrio en términos de lo que es nuestro tipo de cambio real y lo que vendría a ser nuestro tipo de cambio, ¿cierto?, medido en términos teóricos. Está totalmente alineado. Es más, hemos logrado durante la última gestión que se tenga importantes grados de libertad que si consideramos a lo que es competitividad vinculado solamente con el tipo de cambio, ¿no es cierto?, habría la economía nacional ganado algunos puntos respecto a lo que es la gestión 2022. Adicionalmente, lo que vemos es bastante incertidumbre en el contexto internacional. Las economías vecinas han estado con diferentes problemas, están con problemas, diferentes problemas de orden macroeconómico. Por lo tanto, nosotros pensamos que la gestión, la administración de nuestra política cambiaria es, ¿no es cierto?, adecuada en términos de todo este periodo de incertidumbre que la economía mundial vive. Reitero, adicionalmente, ¿no es cierto?, este tipo de fluctuaciones que se dan en el contexto internacional le ha permitido a nuestra economía posicionarse inclusive de mejor forma en términos de este indicador, ¿no? A su vez, este hecho se traduce en otro parámetro que es importante tener presente. La inflación en el país está absolutamente controlada, ¿no es cierto? Hemos cerrado la gestión pasada con una inflación de 0.9%, una de las inflaciones más bajas en la región, que permite al Banco Central de Bolivia precisamente cumplir con su mandato constitucional en términos de preservar, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de la población. Bueno, entonces desde este punto de vista creo que es un par de preguntas. Por supuesto que tenemos una participación en nuestras reservas importantes de oro, ¿no es cierto? Y esto fluctúa. O sea, un par de semanas teníamos que la onza Troy de oro estaba en el orden de los $2,000, un poco más inclusive, por supuesto que ayudó por el peso que esto tiene, pero en términos de lo que es el análisis total, ¿no es cierto?, que es la manera en la cual además se hacen las pruebas de tensión en materia de reservas, nos muestra que estamos en una situación importante, ¿no es cierto? Superamos, reitero, todas las pruebas, los tests que se realizan para la administración de reservas. Bien, el tema de la subvención de hidrocarburos como tal, pues no es competencia como tal del Banco Central. Nosotros llevamos de registro, lo que hemos advertido es que tiene, por supuesto que depende, ¿no es cierto?, lo que va a ser la intensidad y la amplitud del conflicto y su impacto que tenga en el nivel del precio de los hidrocarburos, pero nosotros de momento advertimos que esto, mediante las políticas que se están generando en el gobierno, precisamente lo que van a hacer es buscar que sea sostenible, ¿no es cierto?, de manera tal que la población no debería, tener ningún tipo de preocupación. La consulta en términos de que si la guerra afecta a Bolivia. Respecto acá, señalar que hasta ahora, casi en este mes que se ha dado de conflicto bélico, hemos tenido alguna incidencia, algún efecto, básicamente por lo que ha sido el precio del trigo, la harina, pero en los reportes que hemos logrado revisar de parte del Instituto Nacional de Estadística muestra que ha sido hasta ahora absolutamente marginal. Es decir, en el conjunto de lo que es el IPC, la inflación, ¿cierto? Una parte, por supuesto, importante
tiene que ver con la harina, sus derivados, y el impacto que ha tenido hasta ahora ha sido marginal, ha sido mínimo, y por tanto no repercute en el total que es la inflación, porque también no solamente, digamos, en lo que es la canasta de bienes que compone la inflación se ve el tema de la harina y del trigo. Se ve otro conjunto de productos dentro de lo que es el rubro alimenticio, por ejemplo, para citar algunas verduras, algunas frutas que por la estacionalidad también han disminuido de precio. Entonces, en el conjunto, reitero, el impacto, por lo menos en los avances que se tiene, es absolutamente mínimo este canal de transmisión que podría tener este conflicto, ¿no? Entonces, adicionalmente, creo que es bueno señalar que las políticas que ha venido implementando el gobierno para todo lo que es el abastecimiento está dando resultados por cuanto no se traduce en esta variable que a nosotros nos toca controlar o nos toca ver más que controlar, como es el caso de la inflación. Respecto al comportamiento de las remesas y las exportaciones, vamos a en estos días sacar el reporte de las remesas. Nuevamente nos muestra de que este es un canal importante, un medio importante para nutrir las reservas internacionales del país. Lo que señala también este indicador es que los bolivianos, nuestros connacionales que viven en el exterior del país, tienen confianza en el desempeño de nuestra economía y, por supuesto, ¿no es cierto?, esto se traduce en un incremento como tal de estos recursos. Estamos hablando de más de 100 millones que en el mes de enero el país ha reportado, pero por favor permítanme que nosotros saquemos el reporte oficial hasta en estos días sobre esta variable, pero reitero, es favorable, ¿no es cierto? Lo propio en el ámbito de lo que ha sido el comercio exterior. Durante el primer mes hemos tenido un saldo favorable en materia de lo que es el desempeño del sector externo. Esa es la información que también cuenta el Banco Central, al igual que la población es usuario de lo que se genera en términos de nuestro Instituto de Estadística. Entonces, de momento, la información que tenemos, reitero, es positivo en todo lo que concierne a lo que son las remesas y exportaciones. Finalmente, el proyecto de ley todavía se encuentra en lo que es la Asamblea. Nosotros estamos interesados de que este proyecto pueda, ¿no es cierto?, gestionarse, pueda nuevamente reimpulsarse, pero bueno, también nosotros somos respetuosos de los tiempos, de todo lo que son los reglamentos, procedimientos que tiene nuestra Asamblea, así que cuando nos convoquen, por supuesto que estaremos allá para poder comentar las ventajas que tendría este proyecto de ley. Sanciones que tiene Rusia y eventuales efectos que pueda existir sobre el Banco Central de Bolivia. Hemos comunicado que el vínculo que tiene nuestra economía con la economía rusa es bastante acotada. Por supuesto, desde ese punto de vista, digamos, no es de esperarse ningún tipo de sanción, porque en general las operaciones que realiza el Banco Central de Bolivia son con entidades financieras, porque actúa como intermediario financiero, como agente financiero del Estado, nuestro Banco Central, y lo que hace es efectuar los pagos a los bancos en el contexto internacional, en el sistema de pagos internacional, que estén, ¿no es cierto?, habilitados. Por lo tanto, no advertimos ningún tipo de sanción que pueda existir para el Banco Central. Bueno, dicho esto, les agradecemos por su presencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes, compañeros, por su participación y, por supuesto, a la gente que ha estado conectada a través de las redes sociales. Gracias, Luis.